Soy la doctora Adriana Rocaspana, hematóloga, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y coordinadora del Servicio de Hematología del Hospital Provincial del Centenario. Vamos entonces a analizar el laboratorio en hemostasia y trombosis. Partimos de la definición de hemostasia, que involucra múltiples interacciones moleculares y celulares para iniciar y regular la adhesión y agregación plaquetaria con la formación del tapón plaquetario hemostático, denominado hemostasia primaria, y la coagulación, hemostasia secundaria, en el sitio de injuria vascular para cohibir un sangrado. Evaluación del laboratorio de la hemostasia incluye evaluación de pacientes asintomáticos antes de un procedimiento quirúrgico, pacientes con complicaciones hemorrágicas, pacientes con historia personal o familiar de sangrados, determinación de factores de riesgo trombóticos, hereditarios o adquiridos y monitoreos de droga antitrombótica. Ante el daño de un vaso sanguíneo se producen una serie de eventos: la contracción del vaso lesionado, acumulación de plaquetas, activación de la coagulación y activación de la fibrinolisis, de tal manera que lleva a la formación del coágulo. De manera gráfica, en la hemostasia primaria intervienen activamente las plaquetas y el endotelio vascular. Se produce la lesión del endotelio, las plaquetas toman contacto con el colágeno subendotelial y comienzan los fenómenos de activación, con adhesión y agregación plaquetaria, liberación de sustancias proagregantes y vasoconstrictoras, como el calcio, el ADP, la serotonina, el tromboxano A2, potente vasoconstrictor. De esta manera, lleva a la formación del tapón plaquetario primario. Luego, la hemostasia secundaria, que está constituida por dos vías: la vía intrínseca de la coagulación, que se evalúa con el APTT o KPTT, que es el tiempo parcial activado de cefalina caulín, y la vía extrínseca de la coagulación, evaluada por el tiempo de protrombina o tiempo de Quick. Están conformadas por los factores de coagulación que se sintetizan a nivel hepático y que circulan de manera fisiológica normal como precursores inactivos. Y cuando se produce una lesión del endotelio vascular, los factores de coagulación se activan y pasan del factor 12 inactivo al factor 12 activado. Este va a activar al factor 11, al factor 8, al factor 10, así como el factor tisular también converge de la vía extrínseca en la activación del factor 10. Este va a activar a la protrombina en trombina ante la presencia de calcio, fosfolípidos de membrana y factor 5 activado, y convierten al fibrinógeno en el coágulo de fibrina. El factor 13 es un factor estabilizador del coágulo. Esta es la vía final común y se va a evaluar la formación del coágulo de fibrina con el tiempo de trombina. Normalmente la sangre tiene un flujo laminar. Acá vemos el corte transversal de un vaso sanguíneo donde las plaquetas se disponen en la parte central, alrededor los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, de tal manera que las plaquetas no toman contacto con el endotelio vascular. Pero cuando se produce una lesión del endotelio vascular, este flujo laminar se altera y las plaquetas toman contacto con el colágeno del subendotelio, dando lugar entonces a la activación plaquetaria, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. ¿En qué consiste el estudio básico de hemostasia? Consiste en las siguientes pruebas. Por un lado, la hemostasia primaria la vamos a evaluar con el recuento de plaquetas, cuyo valor normal es de 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico, y con el tiempo de sangría, cuyo valor normal es menor a 4 minutos. Y la hemostasia secundaria la evaluamos con el tiempo de protrombina, vía extrínseca, valor normal de 12 a 15 segundos, KPTT, vía intrínseca de la coagulación, valor normal 35 a 45 segundos,
y el tiempo de trombina, vía final común, valor normal 20 segundos. Tengamos en cuenta que estos son valores de referencia y que van a variar de acuerdo a la sensibilidad del reactivo que disponga cada laboratorio. Vamos a analizar ahora las causas que pueden prolongar los tiempos. El tiempo de sangría prolongado. Con un recuento de plaquetas disminuido, vamos a estar ante una trombocitopenia. Por lo tanto, en ese caso, vamos a analizar todas las causas de trombocitopenia. Si el tiempo de sangría está prolongado, pero con un recuento de plaquetas normal, vamos a considerar que el paciente esté ingiriendo aspirineta por indicación de su cardiólogo o de su neurólogo, que tenga una enfermedad de von Willebrand, que tenga déficit de vitamina C, como ocurre ante el escorbuto, ya que la vitamina C interviene como cemento entre las células endoteliales y en el escorbuto aparecen manifestaciones hemorrágicas alrededor del folículo piloso. El paciente puede tener una trombocitopatía, es decir, una alteración funcional de las plaquetas, una hipo o afibrinogenemia, siempre y cuando hayamos descartado un error técnico. El tiempo de protrombina prolongado. En este caso lo que hacemos es tomar el plasma del paciente en estudio con el tiempo de protrombina prolongado, lo mezclamos en partes iguales con el plasma normal. De ahí realizamos un tiempo de protrombina. Si corrige, vamos a estar en un déficit de factores de vitamina K dependientes, aislados o combinados. Recordemos que los factores vitamina K dependientes son el factor 2, 7, 9 y 10. O bien el paciente puede tener una avitaminosis K. Recordemos que la vitamina K la incorporamos desde una fuente exógena, que son los vegetales de hoja verde. Hay que recordar que la vitamina K es termolábil y que se destruye a 100 grados centígrados, por eso se recomienda ingerir los vegetales verdes crudos o al vapor, o bien incorporamos la vitamina K en forma endógena, es la principal fuente nuestra del ser humano a partir de la producción de vitamina K por las bacterias intestinales. Por eso podrán ver que algún paciente con antibiótico terapia de amplio espectro en forma prolongada puede desarrollar un tiempo de protrombina prolongado y es consecuencia de que ha consumido las bacterias intestinales y no está produciendo vitamina K endógena, y se puede aportar y restituir la flora intestinal. El paciente puede tener un tiempo de protrombina prolongado y corregir con plasma normal porque está tomando un anticoagulante oral antivitamina K, warfarina o acenocumarol. Puede tener una insuficiencia hepática. Esto se pone en evidencia con el dosaje de factor 5, que no depende de la vitamina K y que es el primero en disminuir ante una falla hepática. O bien el paciente puede tener una hipo o afibrinogenemia. Si el tiempo de protrombina no corrige con la mezcla con plasma normal, estamos ante un inhibidor circulante, un inhibidor del factor 7. El KPTT prolongado. Hacemos lo mismo, una mezcla del plasma en estudio con plasma normal. Si corrige, el paciente puede tener un déficit del factor 8, del factor 9, del factor 11. Recordemos las hemofilias. Si estos factores son normales, procedemos a dosar el factor 12, precalicreína, quininógeno de alto peso molecular. Son realmente coagulopatías muy poco frecuentes. Si la mezcla con plasma normal, el KPTT, no corrige, se hará un test de anticoagulante lúpico. Si da positivo, estamos ante un anticoagulante lúpico presente. Si da negativo, hay que considerar un inhibidor del factor 8, factor 9 o factor 11 o un inhibidor circulante adquirido como es la heparina. El tiempo de trombina prolongado puede ser consecuencia de una hipofibrinogenemia, es decir, un fibrinógeno disminuido, o bien de una disfibrinogenemia que se va a poner en evidencia con un tiempo de reptilasa anormal. El paciente puede tener una heparina circulante,
Una coagulación intravascular diseminada, pero junto con disminución de plaquetas, una trombocitopenia, consumo de fibrinógeno, PDF, productos derivados del fibrinógeno y de la fibrina positivo, prolongación del tiempo de protrombina y del KPTT, es una coagulopatía por consumo. O bien puede tener una fibrinolisis primaria que se caracteriza por un fibrinógeno bajo con una fibrinolisis muy acortada. La prolongación combinada de TP, KPTT y tiempo de trombina puede ser ante una coagulopatía por consumo, una CID o una hepatopatía. Y siempre tengamos en cuenta un error técnico: la limpieza del material de vidrio, la muestra parcialmente coagulada, el exceso de anticoagulantes, citrato de sodio, que es el que utilizamos en los tubos donde se coloca la muestra de sangre extraída, la calidad del reactivo que estemos utilizando en el laboratorio, la concentración del calcio, la temperatura del baño a 37 grados centígrados si estamos haciendo las pruebas de coagulación en forma manual. Pero tengan en cuenta que actualmente el laboratorio hematológico está totalmente automatizado. Se dispone del coagulómetro. Que haya habido un problema de extracción o una mala lectura. Gracias.